Buenas noches, profesor. La presente es la resolución del PA1 del curso Teoría General del Proceso. En el PA1 tenemos dos casos prácticos que analizar y resolver. El primero trata de una obligación o de una deuda asumida, en este caso por Josefina, quien prestó a María 50.000 soles y ya han pasado 2 años y todavía no cumplen pagarle. Entonces María se acerca a nosotros y nos pide qué alternativas tiene para poder solucionar este conflicto. Y entonces nosotros, como sus asesores, tenemos la obligación de darle una serie de alternativas con las que ella pueda contar. Entonces, dentro de las alternativas que tiene María para poder resolver este conflicto está uno, la alternativa formal en irse a la demanda. Sabemos que la demanda es un proceso largo, es un proceso que tiene varias etapas. Entonces todos los procesos tienen plazos, tienen escritos que presentar, pruebas que presentar y análisis del juez, y después muchas veces resulta un poco tedioso, entras a un conflicto, tienes la amistad de María con Josefina, obviamente se ve dañada, ¿no?, por este proceso. Para eso el Estado nos provee de alternativas adicionales a la demanda, las cuales podemos utilizar en caso quisiéramos resolver de una forma más rápida y más práctica nuestros conflictos. Entonces, dentro de las alternativas tenemos lo que es la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Primero, ¿no?, le decimos a María la negociación. En este caso solamente tendrían que intervenir María con Josefina, ¿no?, sentarse a conversar, llegar a un acuerdo satisfactorio para los dos. De repente podrían tener la asesoría de algún entendido en el derecho para poder redactar lo que es la transacción extrajudicial, ¿no?, que lograron. Esta se eleva al juzgado civil de su jurisdicción y con esto terminarían ya su conflicto, ¿no? Se resuelve de una forma pacífica, se trata de mantener lo que es la amistad entre las partes, hay una comunicación y un acuerdo voluntario. La desventaja de este proceso podría ser de que de repente María no pueda llegar a reclamar la totalidad de los derechos que en sí tiene por el tema del atraso de Josefina, ¿no? De repente no le va a pagar la totalidad de lo que le debe para que pueda recuperar en algo su dinero, ¿no? Ahora, la siguiente alternativa que le podemos dar es lo que es la mediación. En la mediación tenemos la participación de un tercero. Este tercero lo que hace simplemente es colaborar, facilitar lo que es el diálogo entre las partes. Ahora viene lo que es la conciliación. Entonces, en la conciliación lo que tendrían que hacer María y Josefina es irse a un centro de conciliación que tiene una tarifa, obviamente. Aquí el conciliador, que es un profesional entendido del derecho, le da las alternativas de solución, entonces las cuales tienen que aceptar. Al estar de acuerdo, llegar a una satisfacción, ambas firman, ¿no?, los compromisos, los documentos, y ahí terminaría pues el conflicto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la mediación y la conciliación? En la mediación simplemente la persona que sirve como mediador no necesariamente tiene que ser un entendido del derecho. Puede ser una persona, un tercero, de repente imparcial, obviamente, que pueda ser como un nexo de comunicación entre las partes, porque muchas veces las partes, como han tenido este conflicto, hay serie de rencores y la comunicación no es buena. Entonces el mediador lo que hace es eso, ¿no? Trata de servir como un agente que facilite o haga que la comunicación fluya para que al final puedan llegar a un acuerdo. En cambio, la conciliación sí está una persona, un conciliador profesional del derecho, el cual sí les da alternativas justas para que se pueda resolver el conflicto y llegar pues a un entendimiento justo y claro para ambas partes, ¿no? Ahora, después tenemos el arbitraje.
Entonces, como en el documento de María y Josefina han firmado un documento según lo que dice el caso, entonces entendemos que hay un documento escrito como un contrato que le obliga, ¿no? Obliga a las partes. Entonces, como hay un contrato, también entiendo que debe de haber algún tipo de reglamentos o en las cuales han firmado ambas personas para comprometerse a la ejecución de este préstamo. Entonces, este contrato en sí ya obliga a Josefina a tener que responder por la deuda no asumida. Entonces, en el caso del arbitraje, lo que hace el árbitro es, en primer lugar, ¿no? Analizar bien el pacto o los convenios que ha habido entre María y Josefina, ¿no? Analizarlos y ver la alternativa más justa. El árbitro funciona como un juez, ¿no? En la cual la demandante, que en este caso es María, pues entrega o pone a disposición todas las pruebas acerca del préstamo, el documento privado que firmaron, donde están los acuerdos, y de repente también las pruebas de lo que es la entrega del dinero. Entonces el juez, y cómo se gastó de repente también el dinero, entonces el juez evalúa todas estas pruebas y ve si realmente el petitorio es justo, ¿no? Y el juez el árbitro como juez interviene y da una sentencia, ¿no? Cuando dos personas ingresan a un arbitraje, el arbitraje, la decisión del árbitro es vinculante, o sea, las dos se ponen en la obligación de obedecer o de ejecutar lo que el árbitro disponga, ¿no? En este caso. Ahora, para el caso concreto del caso práctico que nos dio el profesor, entonces creo que en este caso funcionaría mejor lo que es el arbitraje, porque ya son 2 años que Josefina no le paga a María y es claro que su amistad ya se ha visto dañada. Entonces estamos hablando de una suma de 50.000 soles, es una suma bastante alta. Entonces, si en 2 años no ha habido alguna respuesta satisfactoria por parte de Josefina para responder a la deuda, entonces no creo que con una simple negociación o conciliación se pueda resolver. Me parece que ya, en este caso, ya la amistad está dañada. Entonces deberían las dos, o María debería solicitar a Josefina irse a un arbitraje. En el segundo caso tenemos a Aldo y Milagros, que es un matrimonio que no le está pasando muy bien últimamente porque Aldo como que está saliendo mucho a fiestas, ha tenido problemas con su esposa y en eso se encuentra con Martín, ¿no? Que es juez, y le confiesa que está enamorado de su mejor amigo Julio, o sea, se declara homosexual ante Martín. Entonces Martín toma su caso y acepta la demanda como juez, ¿no? Para iniciar el proceso de divorcio con Milagros. Entonces nos dice el caso práctico qué es lo que nosotros pensamos sobre el accionar de Martín, del juez. El accionar de Martín está incorrecto porque está contraviniendo lo que es el principio procesal de la imparcialidad del juzgador, ya que Martín es amigo de Aldo. Y entonces la causal de divorcio que de repente está usando no es verdaderamente la que es, que según el artículo 333 del Código Civil, numeral 9, es por causa de homosexualidad de una de las partes. Obviamente esta causalidad no le conviene a Aldo, porque María podría de repente iniciar un proceso de reparación moral, ¿no? Alguna compensación por daños morales que le ha causado su esposo. Entonces creo que aquí Aldo y Martín están actuando mal porque no se está respetando lo que es la igualdad de las partes, que también es otro principio, ¿no? De los procesos judiciales. Bueno, esto sería todo con respecto a los 2 casos prácticos sobre PA1. Me estaría despidiendo y muchas gracias por su atención.